De paseo polo centro de Lugo visitamos un hotel de longa tradición na capital da muralla que soubo adaptarse ao devenir dos tempos. No 2011 cumpre 150 anos de vida. Desde hai dous pasou a integrarse nunha sociedade empresarial a que tamén pertencen os apartamentos Cidade de Lugo. El Hotel Méndez Núñez es una de las empresas centenarias de la ciudad de Lugo. Llevamos varias generaciones desde mis bisabuelos trabajando en la hostelería y el año que viene celebraremos los 150 años de la actividad. Ha ido variando a lo largo del tiempo, pues desde una, digamos, pensión mucho más pequeñita, mucho más humilde, a un hotel mediano y ahora un hotel pues un poquito más grande de 3 estrellas. Desde hace 2 años el Hotel Méndez Núñez se ha integrado en una empresa o sociedad que es la de don José Antonio Díaz en su parte de hostelería. El hotel está situado en el centro histórico, con lo cual tiene un carácter urbano y nuestros servicios son los de alojamiento en 70 habitaciones, que son las que dispone el hotel. Eso da lugar a 136 plazas aproximadamente, más algunas convertibles para niños o habitaciones con suplemento. Tenemos también servicio de cafetería y servicio de comedor para los grupos y la gente que se aloja en el hotel. Tenemos una sala dedicada a exposiciones y a pequeños congresos, y después por lo que puedan ser pequeños salones para reuniones de empresarios o de trabajadores. Los apartamentos Ciudad de Lugo surgen de la idea de la empresa Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, en el que en el año 2004 se le dio vida a este nuevo negocio. Debido al buen funcionamiento de ellos, pues se pensó en introducir otros hoteles. De ello surgió la idea del Hotel Méndez Núñez, que hoy está propiamente adherido a la empresa. Tenemos un total de 39 apartamentos, entre apartamentos y habitaciones, digamos, y unos de ellos están con cocina y las demás habitaciones están con salón y habitación. Nuestro futuro más inmediato, pues crecer, seguir creciendo en el mundo de la hostelería, debido al buen funcionamiento tanto de apartamentos Ciudad de Lugo como del Méndez Núñez, en el cual la empresa no descarta abrir nuevos hoteles en otras ciudades, y ahí estamos. Kilómetro Cero Stream, o programa institucional que facilita coñecer a provincia de Lugo mediante a práctica de actividades deportivas e de aventura, levou a Tamariña Lucense a un grupo de mozos e mozas da Coruña e de Monforte de Lemos. Na ría de Ribadeo participaron en varias probas acuáticas da modalidade Móllate. A aventura comezou no porto de Porcillán, en Ribadeo. Tras equiparse axeitadamente e recibir as instruccións básicas, o primeiro grupo partiu cara ao interior da ría. Probar a auga, se se chama Móllate, vamos preparados para mollarnos. Preparados! A primeira molladura chegou de súpeto. Todos ben? Mentres uns participantes surcaban a ría na banana acuática, o resto practicaba paddleboard preto do peirao. Unido a outros deportes deste tipo, que a mí, por exemplo, gustame moito o surf, pode ser unha especie de iniciación, a todo deporte acuático, a alguén que lle guste a auga ten que gustarlle isto. Nas súas orixes, estas táboas de remo tiñan unha finalidade distinta á deportiva. Utilizábanse antigamente para ir de uns povos a outros, que non había comunicacións como pode haber hoxe en día, para ir a pescar, para ir a comerciar. La idea de esto es que la gente venga aquí a la ría de Ribadeo y disfrute un poco de estas actividades. Lo importante es disfrutar de la bella provincia que tenemos, la ría de Ribadeo, toda la provincia de Lugo, pues eso, disfrutar ao mar, ao interior, todo. De volta a terra, a valoración da experiencia foi unánime. Para repetir. A repetir dentro de media hora. Para repetir dentro de un ratito, sí, ahora estamos muy cansados. Primer impacto un poquito fría, pero después de maravilla porque sudas, ahí dentro agarrándote sudas, pero impresionante.
Móllate é unha das modalidades de Kilómetro Cero Extreme, o programa que combina as viaxes pola provincia co deporte de aventura. E hoxe despedímonos sobre rodas seguindo os participantes na terceira volta ciclista ás comarcas de Lugo, coa que colaborou este ano a Fundación TIC. Grazas por nos acompañar. Ata a vindeira semana.